Mexicanas y mexicanos, pues este señor, el presidente junior de Ecuador, Daniel Noboa, se vuelve a ser la víctima, mexicanos y mexicanas. Este señor tiene un problema por esta cuestión. ¿Qué dijo? Bueno, dice que afirma que México es de los peores socios comerciales de Ecuador. O sea, todavía no le bastó que invadió nuestra soberanía metiéndose a la embajada y todavía dice, no, como socios comerciales son de los peores. Y van a ver el por qué, mexicanos y mexicanas, por qué está diciendo este señor que para todo se victimiza. Y con esa mentalidad de que todo le hacen a él, que se hace la víctima, pues ahí justifica todas sus acciones. Bueno, vamos a escuchar rápidamente porque esto sucedió el día de hoy, mexicanos y mexicanas. ¿Cómo van las relaciones con la futura nueva presidenta de México? Después de que los eliminamos de la Copa América, no sé qué también. Sí, no hemos tenido comunicaciones recientes. No, no había intentos ningún. No, dicen las malas lenguas que Correa está asesorando económicamente ahora al gobierno de México. No lo sé. No me consta, no he visto pues documentos oficiales que lo determinen. ¿Y nuestras relaciones comerciales con México, presidente, cómo siguen? Bueno, los mexicanos siguen felices con las relaciones comerciales con el Ecuador. Comprando. No, vendiendo. Vendiendo y comprando. México exporta cerca de 800 millones al Ecuador. El Ecuador no exporta ni 300 millones. Tenemos un déficit de casi 600 millones de dólares de balanza comercial con México. Es de nuestros peores socios. Los mejores para ellos, Claro. pero es de nuestros peores socios. ¿Cómo van las relaciones con la futura nueva presidenta de México? ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? O sea, en este sentido a México le está yendo bien con las exportaciones, pero a los ecuatorianos le está yendo tremendamente mal. Bueno, eso no es culpa de los mexicanos, eso es culpa de los ecuatorianos en este sentido, la cuestión del comercio. Pero ¿por qué empezó a decir eso? Bueno, vamos a los datos y a los números. Pero los números pues dicen otra cosa, mexicanos y mexicanas. Realmente a los ecuatorianos les ha convenido hacer negocio con México. Acuérdense, el segundo país en Latinoamérica con mayor economía después de Brasil. Ya casi los alcanzamos a Brasil. Pero fíjense, entra Ecuador en impasse con Tratado de Libre Comercio con México y con la AP. Bueno, fíjense nada más. Esta línea verde son las exportaciones de México a través de los años 2013, 2014 hasta el 2023. ¿Sí se fijan cómo han ido bajando? Porque pues México ya su socio comercial principal es Estados Unidos, China y otros países. Bueno, la línea roja de abajo es Ecuador, son sus exportaciones. ¿Y qué ha pasado a través de los años? Han ido creciendo. O sea, está medio tablas, pero ha crecido. Fíjense, en el 2015, 2014, 165 millones de dólares. Y en el 2023 a 228. O sea, obviamente todo aquí se cayó por la pandemia, pero ha ido en aumento. ¿Pero por qué esta cuestión de insultar nuevamente a este señor? Pues es porque justamente por las acciones que hizo, pues se quedó sin tratado de libre comercio con México. Así es. Y además esto le iba a dar entrada a lo que viene siendo a la Alianza del Pacífico. Este era el requisito. Para poder entrar a la Alianza del Pacífico tenía que ser un tratado de libre comercio bilateral, o sea, entre México y Ecuador. Dice, el país había gestionado en los últimos años su ingreso a la Alianza del Pacífico como miembro pleno, donde uno de sus requisitos era contar con un acuerdo comercial con México. Perdón. Ecuador entró en un impasse en sus negociaciones para concluir un tratado de libre comercio con México
y su ingreso a la Alianza del Pacífico. ¿Quiénes forman esta Alianza del Pacífico? Este bloque es México, Colombia, Chile, Perú y Singapur. En la práctica, Ecuador no podrá cerrar ninguna de estas negociaciones tras romper este viernes relaciones diplomáticas con México. O sea, en aquel entonces cuando invadió la embajada mexicana. Pues, ¿qué esperaba este señor? ¿Que en la cuestión comercial se iba a quedar abierto? Pues no. Dice, la ruptura ocurrió luego de que el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, refugiado en la embajada de México en Quito, pidió asilo político. Fue detenido la noche del viernes, condenado a prisión por corrupción, entre comillas, porque eso es lo que le inventan a este ex vicepresidente. Recuerden que él es el líder opositor más grande de Ecuador. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó el hecho como una violación de derechos internacionales. Y al instante, mexicanos y mexicanas, a los pocos días, Alicia Bárcena confirmó que se rompen relaciones comerciales con Ecuador. Dice, mediante una rueda de prensa, la canciller de México, Alicia Bárcena, aclaró que si han suspendido relaciones comerciales con Ecuador, ya que estaba en negociaciones un tratado de libre comercio, lo que les acabo de leer. Suspendido entre ambos países. Bueno, así lo confirmó en aquel entonces Alicia Bárcena. Vamos a escucharla rápidamente. Como bien nos ha indicado el señor presidente, nuestra demanda es contra el Estado de Ecuador, no contra ninguna persona en particular. Segundo, nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido de que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido. ¿Qué van a hacer los demás estados en relación al tema económico-comercial? Es una decisión de cada estado y también, yo diría, de los mecanismos regionales como Mercosur, por ejemplo, o en fin. Lo que sí vamos a hacer el próximo, como bien nos ha indicado el señor presidente. Así lo comunicó en aquel entonces la canciller Alicia Bárcena. La secretaria de Relaciones Exteriores dijo se cancelan las relaciones comerciales con Ecuador. ¿Cuáles eran? Este tratado de libre comercio para que Ecuador entrara a la Alianza del Pacífico. Por eso está molestísimo. Pues les ha ido mal, obviamente, a Ecuador, pero le ha ido mal por las acciones de este señor. ¿Y cómo se justifica? No, es que yo soy víctima y por eso México es de los peores socios comerciales, imagínense. Bueno, y luego en aquel entonces, pues justo lo que les he comentado varias veces aquí, en serio que este gobierno bananero de Ecuador malinforma a su pueblo. Ni siquiera les dijeron de que se habían suspendido las relaciones comerciales con Ecuador. Dice, no he visto a las cámaras de comercio pronunciarse sobre la ruptura de relaciones entre Ecuador y México. ¿Será que eso no afecta la economía y el empleo? Pero la ley de erradicación de la violencia, sí. Bueno, este Ecuador, mexicanos y mexicanas, estaba cocinando esto con el presidente anterior al presidente Junior Daniel Noboa. Hizo reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vino el expresidente de Ecuador, Lasso, para hacer este tratado de libre comercio. Dice, Ecuador alista tratado de libre comercio con México y su ingreso a la Alianza del Pacífico. Dice, este diciembre, en el 2021, se espera que concluyan las negociaciones del acuerdo bilateral que le permitirá al país sudamericano completar sus credenciales para unirse al bloque comercial que también integran Chile, Perú y Colombia, lo que sucederá en la primera mitad del 2022. Pues se estuvo recociendo y no pasó nada. Obviamente porque hubo consideraciones que el presidente AMLO pidió y pues no lo hacía este señor y pues se quedó suspendido. Luego llegó este señor, el Junior Daniel Noboa, el gringo, porque recuerden que también es gringo, y pues ya hizo esta barbaridad que él cree que fue algo superficial, que dice, no, esto lo arreglemos con unos tacos y un ceviche, para que vean la mentalidad que tiene.
esto no fue grave y si lo hago es porque me victimizo, así de volada. Bueno, en aquel entonces, cuando fue en septiembre 22 del 2022, así lo anunció el presidente AMLO, que pues no concluía este Tratado de Libre Comercio con Ecuador. Estamos protegiendo también especies y buscando al mismo tiempo ayudar a las empresas que se dedican a la captura de especies como el atún. Ayer platicamos sobre ese tema, inclusive en el caso del camarón y del atún no hemos llegado a un acuerdo todavía con Ecuador, porque el atún se desarrolla desde el Perú y existe la queja de atuneros mexicanos de que no le permiten crecer y lo capturan de 5 kilos en Ecuador y que esto provoca que ya no llegue al Pacífico mexicano y que se debe de defender a pescadores de México, a las industrias atuneras, y en eso estamos, y buscando acuerdos con el gobierno de Ecuador, que dicho sea de paso tiene un buen presidente. Somos amigos del presidente Lasso, pero en estos temas pues no ha habido acuerdo. Yo lo entiendo a él porque seguramente hay grupos. ¿Quién diría, mexicanos y mexicanas, que el presidente dijera esas palabras aquel entonces de que es mi amigo, es buen presidente, él, en este caso, Lasso, y pues nada que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos, mexicanos y mexicanas? Y pues les digo, este señor trataba de rescatar esto, la entrada a la Alianza del Pacífico, era su meta, hizo esta barbaridad y luego se queja de México. O sea, no, sí comprenden lo que les digo en el sentido de que cómo se victimiza este señor. Dice, conflicto diplomático empaña el comercio bilateral entre México y Ecuador. Y luego todavía para empeorar las cosas, mexicanos y mexicanas, ¿se acuerdan? Que aquí les he mostrado personajes medio famosos allá en Ecuador que son comentaristas. Hay uno que es abogado, hay otro que también es experto en economía. Dice que México tiene el poder para todavía pues hundir más a Ecuador en este sentido, en la cuestión de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque si pasa lo de la cuestión de la Corte Internacional de Justicia, recuérdense que ahí está el caso de México-Ecuador. Si la Corte le da el favor a México, pasa a la ONU. ¿Y qué podría suceder? Bueno, que la ONU suspende a Ecuador de ese grupo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues si Ecuador quiere pedir préstamo al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, México tiene peso para voto. ¿Y quiénes son los que tienen más peso ahí? Pues los que tienen más dinero. Así, fácil. Así de sencillo. El dinero habla en esos organismos internacionales, obviamente de Estados Unidos. ¿Y qué podría pasar? Bueno, que México con este voto pesado, pues le podría prohibir
a Ecuador, sobre todo a este gobierno bananero, pedir préstamos, pedir deuda, pedir lo que sea, inversión. Eso no se puso a pensar este señor. En el 2023 las exportaciones aztecas al país sudamericano sumaron 595 millones de dólares, mientras que México recibió productos de 228 millones de dólares. Veremos en el TLC, en el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Bueno, pues parece ser que a los mexicanos que exportan hacia Ecuador les está yendo bien. Les está yendo muy bien. A los ecuatorianos, al contrario, les está yendo muy mal. Ese es el déficit que dijo el presidente junior Daniel Noboa. Pero bueno, eso es culpa de ellos. Es culpa de los ecuatorianos. Más bien son la culpa de la política de este señor. Y eso que a pesar de que le están yendo bien a los mexicanos, y eso que bajaron las exportaciones, bajaron las exportaciones. Miren, aquí está la línea. Esta verde son las exportaciones de México hacia Ecuador. Y la roja es de Ecuador hacia México, que ha ido creciendo poco a poco, pero ha ido creciendo. Entonces que no me venga que les ha ido muy mal con México. Al contrario, si no, si fuera la inversa, si esta fuera el Ecuador, ok, te la creo, pero no, les ha ido muy bien. No, es que en este momento parece ser que les está yendo mal en este sentido. Ellos quisieron tener más exportaciones hacia México, pero pues con todo lo que hizo, pues obviamente que hasta ahí llegó. Hasta ahí llegaron estos señores que van a pagar, mexicanos y mexicanas, y ya empezó. Ya se los había mostrado hace como una semana esta noticia donde la oposición parece ser que tiene mayoría allá en Ecuador. Bueno, pues van por la primer cabeza, por la cuestión de México, por la invasión a nuestra embajada. Van por esta señora, ¿se acuerdan? Dice, la ministra de Exteriores de Ecuador se enfrentará a un juicio político por la crisis diplomática con México. La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfield, déjenselo, ahí está, perfecto. Se enfrentará a un juicio político en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones en la crisis diplomática desatada con México tras la irrupción de las fuerzas de seguridad en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Y sí, por incumplimiento de funciones. Ella supuestamente asesoró al presidente Noboa diciéndole, mire, si hacemos esto, si hacemos el plan A va a suceder esto, si hacemos el plan B va a suceder todo esto. Bueno, este señor no la escuchó, porque ella dice, no, pues él fue el que dio la orden. El presidente Noboa dio la orden, pero hay una serie de factores, pues todos están involucrados, pero justamente ella. Y por esa razón va a ser de las primeras que va a ser juzgada por este crimen. Crimen realmente, mexicanos y mexicanas. La Comisión de Fiscalización ha dado luz verde al proceso propuesto por la legisladora opositora Yajaira Urresta del Movimiento Revolución Ciudadano, con 5 votos a favor, 3 abstenciones y 1 voto en contra, según ha informado la Cámara a través de un comunicado publicado a la página web. Bueno, pues esta señora, junto con el presidente Daniel Noboa, que justamente dicen que no van a pedir disculpas, bueno, pues lo van a hacer desde dentro del bote. Donde se ve el incumplimiento y el uso de las redes diplomáticas también. Así que vamos adelante como Ecuador, vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos, y eso es importante. Son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada, a través del diálogo, de forma respetuosa, se escuchen a todas las partes y se saquen de soluciones. ¿El Ecuador estará dispuesto a sentarse a dialogar con México? Siempre, el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Ecuador pedirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. Canciller, ¿por qué no asistió a las sesiones de la OEA? Bueno, no pedirán disculpas, pero al último lo harán. Verán que sí, mexicanos y mexicanas. Aquí lo vamos a estar mostrando en ese entonces, mientras que siga el caso
en la Corte Internacional de Justicia. Lo más seguro es que le van a dar la victoria a México, y tan cínicos que son este gobierno bananero de Ecuador, pues que lo van a pasar como si fuese una victoria para ellos. Acuérdense que ellos malinforman bien, bastante, sobre todo al pueblo ecuatoriano. Ya les he puesto aquí varios ejemplos, mexicanos y mexicanas. Pues ¿cómo la ven con este señor que dice que México es de los peores socios comerciales, porque a ellos les está yendo mal y a México sí? Bueno, pues ahí échenle las ganas, pónganle los kilos. O sea, todavía después de que hace esta invasión a nuestra embajada, pues se hace nuevamente la víctima. Les digo, este señor tiene un complejo de victimario. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante para que sepan cómo es este señor. Le digo, complejo de victimario para justificar sus acciones. Que tengan excelente tarde y nos vemos al